Hola, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, programa de enfermería nivel cuarto. Y en este caso, te venimos a presentar un artículo titulado Estudio de casos y controles sobre factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores. Este artículo fue publicado en el 2020 y es de la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Ecuador. Este artículo va a ser presentado por las estudiantes Mayra Natalia Barbuén Martínez y Catherine Juliet Cosio Blandón. En la introducción tenemos que la diabetes mellitus representa un serio peligro para la salud universal, sin distinciones del estado socioeconómico de las personas, de los países de residencia, del sexo o raza. Los diabetes tienen el riesgo de desarrollar complicaciones peligrosas que son potencialmente letales, lo cual conduce a una progresiva necesidad de cuidados médicos, una disminución en la calidad de vida de los pacientes y considerable estrés en el contexto familiar. La diabetes es una enfermedad crónica y una condición potencialmente incapacitante que puede afectar múltiples sistemas de órganos y se presenta como una carga económica tanto en el cuidado de la salud global como en la economía mundial, incrementándose en 4 veces el número de adultos mayores con esta enfermedad. Durante el periodo de 1980 a 2014 se han llegado a totalizar 422 millones de pacientes, cifra que en el año 2019 sobrepasa los 463 millones en el grupo de edad de 20 a 79 años, pronosticándose que en el 2045 llegue a 700 millones de pacientes diabéticos. En este contexto, el objetivo de esta investigación es analizar el sobrepeso u obesidad, la dieta y el tabaquismo como factores de riesgo en la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores. En materiales y métodos tenemos que se realizó un estudio con diseño observacional transversal analítico con un fondo causal entre factores de riesgos estudiados y la diabetes mellitus tipo 2 y retrospectivo, y se estudiaron las posibles exposiciones que tuvo antes de desarrollarla, pues en este caso el paciente, las historias clínicas de paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 y lo que están en controles. Todos los factores de riesgo estudiados han sido reconocidos como tal en la literatura científica analizada, entre otros factores no estudiados en esta investigación. El diagnóstico de las variables analizadas se basó en el mismo criterio de la selección para los casos y controles y se apoyó en fuentes de información secundarias, es decir, revisión de historias clínicas, las que habían sido confeccionadas antes del presente estudio, a partir de mediciones y entrevistas con pacientes, estableciéndose a través de los siguientes criterios, como lo son las variables dependientes, que en este caso es la diabetes mellitus tipo 2, y la independiente, que son los factores de riesgo, como sobrepeso u obesidad. Bueno, aquí tenemos unas tablas y en la tabla 1 podemos observar o se puede apreciar que en el total de la población estudiada predomina la raza blanca con un 56,1%, correspondiendo el 20,2% a la raza negra y el 23,7% a la raza mestiza. La raza blanca también predomina en el grupo estudiado en un 73,7% y en el grupo de control en un 44,6%, aunque en este último la composición étnica está más balanceada. Respecto al sexo, en la tabla 1 muestra que el grupo de estudio está conformado por un 32,8% de hombres y un 67,2% de mujeres, mientras en el grupo de control está compuesto por un 30,7% de hombres y un 69,3% de mujeres. Esto evidencia composiciones muy similares respecto a la variable demográfica sexo. Si a lo anterior se le agrega que a las edades de los grupos de estudio y control son muy similares, se puede destacar que no hay diferencias significativas en cuanto a los grupos de estudio y control, en relación con las variables demográficas de edad, sexo y raza. De acuerdo con la tabla 2, la razón entre diabetes mellitus y no diabetes mellitus es de 1,57 veces mayor en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. La asociación es positiva, es decir, que la presencia del sobrepeso u obesidad se asocia a la mayor ocurrencia de la diabetes mellitus tipo 2, pero considerando que su intervalo de confianza se incluye al valor, el tipo de asociación no es estadísticamente significativa y por ello no se considera un factor de riesgo. Los autores consideran que el intervalo de confianza representa el rango en el que se localiza el verdadero valor de la razón de probabilidades, posibilitando obtener una buena estimación cuando su valor está próximo. Tabla 3. La nutrición adecuada se enfoca a favorecer a la normalización de los valores de la glicemia constantemente. Y de acuerdo con Pérez y Berenguer en 2015, la dieta representa un aspecto esencial para los diversos grados de glicemia. En esta tabla muestra cómo la razón entre diabetes mellitus tipo 2 y no diabetes mellitus tipo 2 es 84,55 veces mayor en los pacientes que tienen problemas con la dieta. Esta asociación es positiva, es decir, que la presencia de la inadecuada dieta se asocia a la mayor ocurrencia de la diabetes mellitus tipo 2, por lo que se le considera un factor de riesgo. Tabla 4. En concordancia con la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, el tabaquismo es una de las principales amenazas para la salud pública mundial y en esta tabla la razón entre diabetes mellitus tipo 2 y no diabetes mellitus tipo 2 es 9,66 veces mayor en los pacientes que tienen tabaquismo. La asociación es positiva, es decir, que la presencia del tabaquismo se asocia a la mayor ocurrencia de la diabetes mellitus tipo 2, por lo que se le considera a este un factor de riesgo.
Tabla 5. En esta tabla muestra un análisis de los niveles de asociación entre la diabetes mellitus tipo 2 y los factores de riesgo. Muestra significación estadística en todos los casos, existiendo riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 por presentar cada uno de los factores de riesgo anteriormente analizados. Tabla 6. Muestran los criterios de evaluación. Se utilizó como herramienta estadística el OR, que representa una medida de asociación entre dos variables. El IC representa el rango en el que se localiza el verdadero valor del OR, y al lado tenemos la significancia estadística de estas asociaciones. Conclusiones. Se analizaron el sobrepeso u obesidad, la dieta y el tabaquismo como factores de riesgo en la diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores de un consultorio médico del Policlínico Carlos Verdugo en Matanzas, Cuba, utilizando como herramienta estadística el OR. Los factores de riesgo, dieta y tabaquismo se asocian a la mayor ocurrencia de la diabetes mellitus tipo 2, por lo que se concluyó que se les consideran factores de riesgo. El factor de riesgo, sobrepeso u obesidad, se asocia a la mayor ocurrencia de la diabetes mellitus tipo 2.